La vida de Quique, el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, fue como una canción frágil y hermosa que se canta en voz baja al atardecer. Cuando Fabiola decidió hablar de su niño, lo hizo con la serenidad que solo concede el tiempo y con la voz quebrada por las lágrimas que nunca dejan de arder. No hablaba solo de la muerte de su hijo, sino también de la lucha constante que ambos libraron contra la adversidad. Era la historia de una batalla librada con amor, esperanza y silencios que pesan más que las palabras. Quique nació con una condición que lo limitaba físicamente desde los primeros días. Un diagnóstico duro, como una sentencia anticipada, que obligó a la familia a aprender que cada amanecer era un regalo y cada pequeño logro, una victoria. Desde bebé, aquel niño llenaba la casa con una sonrisa que parecía desafiar la enfermedad. Era esa luz la que movía a Fabiola y a Bertín, incluso en los momentos más oscuros. Ella recordaba las interminables visitas médicas, los pasillos fríos de los hospitales y las miradas preocupadas de los doctores. Pero sobre todo, recordaba la fuerza inexplicable que emanaba de su hijo, como si dentro de aquel cuerpo frágil viviera un guerrero invencible. El tiempo fue avanzando entre terapias, cuidados especiales y sacrificios que la familia asumía en silencio. Hubo que renunciar a viajes, a fiestas, a planes soñados, pero nunca se renunció a las risas en casa. Él nos enseñó a reír incluso en medio de la tormenta, decía Bertín con los ojos húmedos. La enfermedad, sin embargo, no daba tregua. Los últimos años fueron especialmente duros, con crisis de salud frecuentes y largas noches de desvelo. Fabiola pasaba velas enteras junto a la cama de su hijo, pendiente de cada respiración, de cada gesto, de cada palabra apenas susurrada. Había días en los que me decía que estaba cansado, confesaba ella. No cansado de vivir, sino de luchar contra un cuerpo que no le obedecía. La noche en que Quique se marchó, la casa estaba envuelta en un silencio sagrado. Fabiola y Bertín, separados como pareja pero unidos por el amor de padres, estaban allí, uno a cada lado de la cama. Él los miró a ambos, esbozó una leve sonrisa y se apagó, como una vela que ya había entregado toda su luz. La muerte de aquel niño dejó un vacío imposible de llenar. Pero también dejó una enseñanza. La importancia de vivir cada instante, de no dejar palabras sin decir ni abrazos sin dar. Hoy, cuando Fabiola habla de su hijo, lo hace con tristeza, sí, pero también con orgullo. Fue un guerrero, dice, y aunque su vida fue corta, su huella será eterna. Bertín, por su parte,
reconoce que su hijo le enseñó más en pocos años que él en toda una vida. La historia de Quique no es solo la de una pérdida, sino la de un amor que sobrevive incluso a la muerte. Un amor que no entiende de finales. Después de aquel adiós definitivo, la casa de Fabiola quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio dulce de una noche tranquila, sino uno denso, pesado, casi físico. La habitación de Quique permanecía intacta. Las sábanas azules, el peluche que lo acompañaba en las noches de fiebre, los libros en la mesita y un retrato suyo riendo junto a su padre en una playa de Cádiz. Los primeros días fueron insoportables. Fabiola se despertaba instintivamente a mitad de la noche para ir a comprobar si su hijo estaba bien, hasta que el golpe de la realidad la hacía recordar que ya no estaba allí. Ese instante, entre el sueño y la conciencia, era una tortura. Bertín, aunque vivía en otra casa, visitaba a menudo a Fabiola. No siempre hablaban. A veces simplemente compartían un café en silencio, con miradas que decían más que las palabras. La pérdida había roto mucho en sus vidas, pero también les había regalado una complicidad nueva, hecha de recuerdos compartidos y un dolor que solo ellos podían entender. En entrevistas posteriores, Fabiola confesó que, a pesar del sufrimiento, había momentos de paz en su corazón. No hay nada más cruel que ver a tu hijo luchar cada día contra un cuerpo que no le deja vivir como merece. Y aunque me destroza su ausencia, también siento alivio al saber que ya no sufre. El recuerdo de Quique se convirtió en un ritual. Cada aniversario, cada fecha importante era una oportunidad para hablar de él, no solo de su enfermedad, sino de sus ocurrencias, de sus bromas, de su manera única de mirar la vida. Fabiola organizaba pequeñas reuniones familiares donde compartían anécdotas y fotos. En una de ellas, Quique aparecía con un gorro de chef, preparando una tortilla junto a su padre. Ese día no paró de reír cuando la tortilla se rompió al voltearla. Pero no todo eran recuerdos dulces. Había días en los que el dolor era insoportable. Fabiola se refugiaba entonces en las cartas que su hijo había escrito durante las terapias. Algunas eran frases cortas, otras dibujos llenos de colores y corazones. Cuando me siento perdida, leo esas cartas y es como si me hablara desde un lugar donde todo está bien, confesó en televisión. La vida poco a poco fue retomando su curso, aunque nunca volvió a ser la misma. Fabiola se volcó en causas benéficas para apoyar a familias con hijos enfermos,
convencida de que era la manera de mantener vivo a Kike en cada paso. Bertín encontró consuelo en la música. Compuso una balada íntima y suave dedicada a su hijo. Nunca la lanzó públicamente, pero la interpretó en un círculo de amigos. Era solo para él, dijo. No necesitaba que llegara a nadie más. Lo más difícil para ambos fue aceptar que el tiempo seguiría avanzando. Los cumpleaños que no llegarían, las navidades sin su risa, los veranos sin excursiones improvisadas. Todo eso se convirtió en ausencias dolorosas, pero también aprendieron a encontrarlo en pequeños detalles. Una canción que a él le gustaba, el olor de una comida que solía pedir, el color del cielo en una tarde tranquila. Un día, Fabiola encontró un cuaderno escondido entre sus cosas. En una página, con letra infantil, su hijo había escrito: Mamá, siempre te voy a querer aunque no me veas. Esa frase se convirtió en su mantra, en su fuerza, en la prueba de que el amor verdadero no entiende de finales. Con el tiempo, la historia de Kike dejó de ser una tragedia y se transformó en un legado. No un legado de títulos ni de grandes logros, sino el de una vida vivida con dignidad y ternura. Hoy, tanto Fabiola como Bertín siguen hablando de él con los ojos brillantes, llenos de orgullo y nostalgia. Y quienes los escuchan sienten que Kike sigue presente, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia cálida que acompaña cada paso de sus vidas. Porque, como repite Fabiola, su hijo no se fue, simplemente cambió la forma en la que ella puede abrazarlo. Con los meses, Fabiola empezó a ordenar sus pertenencias. No se trataba de deshacerse de él, sino de guardar cada cosa con cuidado, como tesoros. Una camiseta manchada de pintura le recordaba aquel día en que Kike decidió decorar el jardín con pinceles, acabando él mismo lleno de colores de pies a cabeza. A veces, Fabiola sentía que podía escuchar su voz en la cocina. Mamá, ¿qué hay para comer? Era como si el viento le trajera sus palabras. Esos instantes breves le arrancaban lágrimas, pero también le daban fuerza. Bertín, por su parte, intentaba pasar más tiempo con sus otros hijos. Sabía que el dolor podía encerrarlo en sí mismo, pero prefirió entregarles lo que la vida ya no podía darle a Kike: tiempo y amor. En fechas señaladas, como el cumpleaños de su hijo, Fabiola organizaba comidas familiares. Ponía su plato favorito sobre la mesa y una vela encendida junto a su foto.
No quiero que su día sea una sombra. Prefiero que sea una luz. Aunque duela, decía. Un amigo de la familia plantó un árbol en su honor en un parque de Madrid. Fabiola lo visita a menudo y asegura que, cuando el viento mueve las hojas, siente que es su hijo saludándola. La historia de Quique, marcada por la fragilidad, estaba llena de fortaleza. Nos enseñó que la vida no se mide por los años, sino por la intensidad con la que se ama, resumió Bertín. Hoy, quienes lo conocieron lo recuerdan con ternura, y quienes no lo conocieron hablan de él como si lo hubieran conocido, porque Fabiola y Bertín se encargan de mantener viva su memoria. Porque cuando el amor es verdadero, nunca existe un adiós definitivo. Solo un, hasta luego.